Bien, continuamos para calcular el área por exceso. Ahora vamos a dibujar rectángulos que la altura esté por fuera de, de la curva. Entonces nuestro primer rectángulo va a ser este rectángulo. Su altura va a llegar hasta aquí. Entonces ahí tenemos nuestro primer rectángulo. Nuestro segundo rectángulo es esta altura hasta aquí. Nuestro tercer rectángulo llega hasta aquí. El que sigue, aquí está muy cortito, hasta aquí. El que sigue hasta aquí. El que sigue, nuestro siguiente y el último. ¿Sí? Es decir, ya tenemos nuestros rectángulos que su altura está por la parte de afuera. Voy a colorear un poquito para que se vean. Es este rectángulo, es este, es este, es este, es este, es este y es este. Entonces ya tenemos los rectángulos. Deje faltar un poquito más este. Ok, tenemos ya los rectángulos que su altura está por la parte de afuera. Ok, vamos a ver el primero. El rectángulo 1, voy a nombrarlos aquí. El que está con color verde va a ser los rectángulos que están por afuera. Entonces sería el rectángulo 1, lo pongo con verde. Sería el rectángulo 1, lo voy a poner aquí. Este sería el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3, el rectángulo 4, el rectángulo 5, el rectángulo 6, el rectángulo 7 y el rectángulo 8. ¿Sí? Están por fuera. Entonces los que están en color verde son los rectángulos que su altura está por fuera. Entonces vamos al rectángulo 1. Dijimos que todo siempre la base va a ser 0.5. Entonces 0.5. La altura del rectángulo 1 es esta altura que está aquí. Entonces el rectángulo 1 es en 0.5 es 1.75. Rectángulo 2, la base es 0.5. 0.5, la altura, rectángulo 2, la altura es en 1 y en 1 es 3. Rectángulo 3, 0.5. Vamos al rectángulo 3. Ese es el rectángulo 3. Su altura es en 1.5, que es 3.75, porque esta es la altura. 3.75. Rectángulo 4, la base sigue siendo la misma, esa no cambia, 0.5. Entonces vamos al rectángulo 4. El rectángulo 4 es este. Como está por fuera, la altura es esta. Hasta aquí llega la altura. Entonces la altura es 4. Rectángulo 5. La base es la misma, 0.4. Rectángulo 5 es este. Es este rectángulo 5. Entonces la altura está por la parte de afuera. Su altura es esta porque hasta aquí llega. Entonces la altura es 4. Rectángulo 6, 0.5. El rectángulo 6 es el rectángulo 6. Su altura, aquí llega su altura, que es este que está aquí, que es 3.75. Rectángulo 7,
rectángulo 7, su base 0.5, su altura, rectángulo 7, su altura es esta su altura, hasta 3. Rectángulo 8, base 0.5, y rectángulo 8, que es este, su altura llega hasta aquí, 1.75. Ahora sacamos el área, entonces 0.5 por 1.75 es 0.875. 0.5 por 3, 1.5. 0.5 por 3.75, perdón, aquí es 8.75. 0.5 por 3, 1.5. 0.5 por 3.75, 1.875. 0.5 por 4, 2. 0.5 por 4, 2. 0.5 por 3.75, 1.875. 0.5 por 3, 1.5. 0.5 por 1.75, dijimos que era 0.875. 0.875. Realizamos la suma para encontrar el área. Entonces tenemos que es 0.875 más 1.5 más 1.875 más 2 más 2 más 1.875 más 1.5 más 0.875, y nos da que el área es de 12.5. Entonces ya tenemos el área por defecto y el área por exceso. Ok. Ahora, para aproximar más esta área, para obtener el área aproximada de esta superficie, lo que vamos a hacer es el área aproximada, va a ser igual a el área por defecto al área por defecto más el área por exceso, tanto el área de exceso, porque estoy escribiendo así, el área por exceso, se lo voy a poner así, entre entre 2. Déjame desactivar entre 2, que es área por exceso. Entonces el área por defecto, ¿saben qué? Se está moviendo mucho. Déjame escribirlo en la parte de abajo. Aquí lo voy a escribir. Entonces el área aproximada, va a ser igual a sumar el área por defecto, 8.5, más
el área por exceso, 12.5, y dividirlo entre 2. Entonces el área aproximada va a ser 8.5 más 12.5, 20, 21, ¿no? Sí, entonces lo voy a hacer aquí, 8.5 más 12.5, vimos que eran 21 entre 2. 21 entre 2. Y 21 entre 2 es, dijimos que era 10.5. Entonces un área aproximada es 10.5 de esta superficie, que nosotros habían hecho que era de 9 unidades. Entonces no andábamos tan equivocados. Ok, fíjense bien, la idea entonces de convertir a rectángulos, por ejemplo, voy a poner aquí, yo aquí ya hice una superficie, aquí me dice que si yo divide, aquí me va calculando el área. Entonces si yo por ejemplo pongo más rectángulos, por ejemplo vamos a poner 100.000 rectángulos, bueno, vamos a ponerle 20. Si le pongo 20 rectángulos, me va a aproximar el área. ¿Sí? Obsérvense que entre más rectángulos se van formando, se va aproximando más el área. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner más rectángulos. Vamos a poner 100 rectángulos. Si le pongo 100 rectángulos, entonces cuando empiezan a formarse los rectángulos, se empieza a aproximar más el área. ¿Sí? Porque pues quedan, entre más rectángulos tengo, quedan menos espacios en blanco vacíos aquí. Y ya se regresó. ¿Sí? Y se va regresando ya. Nótese que son menos rectángulos, se nota más los espacios. Si le pongo más rectángulos, vamos a ponerle 1000. No sé cuánto soporte. 1000. Si le pongo 1000 rectángulos, obsérvense que entre más rectángulos se está formando, ya no se nota los espacios en blanco que hay entre la figura. Esa es la idea de formar rectángulos bajo la curva, perdón. Pero hacerlo manualmente pues, sería muy complicado. Imagínense hacer 1000 rectángulos, pues cuando los vamos a formar. ¿Sí? Entonces la idea es formar rectángulos y hacer una aproximación del área, que entre más rectángulos tenga, va a ser más aproximada a mi área. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para dar un repaso general, vamos a ver, pues para calcular el área de efecto, primero tuvimos que hacer la gráfica, sacamos el incremento de x, ya que sacamos el incremento de x, hicimos la tabulación, que fue aumentando 0.5 porque fue el valor del incremento. Para encontrar los valores de y, calculamos f de 0, f de 0.5 para hacer nuestra gráfica. Una vez teniendo los valores x y y, realizamos la gráfica. Posteriormente dividimos los rectángulos por defecto, calculamos el área por defecto. Posteriormente dibujamos los triángulos por exceso, los que están en verde, y calculamos el área por exceso. Y aproximamos el área. Es sumar el área por defecto más el área por exceso. El área por defecto más el área por exceso nos da la área aproximada, que era 10.5 unidades cuadradas. Entonces más o menos aquí el área aproximada son 10.5 unidades cuadradas, que si observamos aquí, creo que casi estamos aproximadamente, porque aquí vemos que es 10.6, entonces quiere decir que no estamos, esta aproximación que estamos haciendo no está
no está del todo mal. ¿Por qué? Porque ya se está acercando muchísimo. Porque aquí podríamos decir que casi esta es ya la área real. Sí, bueno, hasta aquí. Cualquier duda, me dejan en comentarios o me escriben algún mensaje por WhatsApp. En cuanto pueda, yo puedo contestar.